iniciar este estudio. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora, mi Señor, por su amor y su misericordia y los cuidados que tiene para con cada uno de nosotros. Queremos decirle, Señor, que somos insensatos y que pecamos ante usted, mi Señor. Queremos ponernos a cuenta a fin de que no haya estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos pedirle sabiduría que viene de lo alto, a fin de poder aprender de su palabra, mi Señor, y cuál sea su voluntad. Queremos suplicar estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19 en adelante. Capítulo 21, verso 19. Vamos a estudiar el reinado de Amón. Amón significa habilidoso. Lamentablemente algunas veces ¿cómo se llama? Los reyes nunca hicieron alarde de sus nombres, sino que fallaron y pecaron. Esto nos muestra cuán vulnerables somos como seres humanos, y también nos muestra cómo Dios en su soberanía es todopoderoso, y que Él es el único que podemos darle los atributos correctos y completos, porque nosotros realmente somos débiles, pecadores, somos quizás lo peor que pudo haber sido en la creación. Habiendo tenido razón, no podemos jactarnos de que realmente somos algo delante de Dios, y no cabe duda de que Dios, debido a eso, es que tuvo que intervenir en la historia de la humanidad vez tras vez junto con Israel, en la historia de la humanidad, a los gentiles, llevando a Cristo en la cruz del Calvario para poder redimirlo. De otra manera, era imposible que el ser humano pudiera alcanzar realmente la salvación. Y aquí, cuando estudiamos la historia de Amón, como los otros reyes, hemos visto cómo ellos fracasaron debido al mal ejemplo que siguieron. Quizás no nos vamos a detener mucho en este reinado de Amón, solo hay unas cuantas cositas que recalcar, y después vamos a pasar al capítulo 22, vamos a ver un reinado muy bueno, el reinado de Josías, y vamos a ver un balance, hacer un balance entre lo que necesitamos aprender de esta historia y los malos ejemplos y los buenos ejemplos que nosotros necesitamos ver a fin de que nos enseñen a nosotros. Entonces, estamos en el reinado de Amón. Estaba reinando en Judá, y ustedes recuerdan de que estamos viendo un paralelo en los reinados. Por un lado estamos viendo el reinado de Israel, las 10 tribus, y por el otro lado Judá. Hoy estamos con Judá, y estamos viendo que en Judá también, como Israel, hubieron buenos reyes y hubieron malos reyes. Entonces, tuvieron buenos ejemplos y malos ejemplos. Y algo que yo siempre he dicho cuando vemos estos estudios es que ninguno de nosotros tiene la obligación de hacer lo malo que otro hace. Y este es un principio que hemos visto vez tras vez que hemos aprendido acerca de estos reyes. Otra cosa que yo he recalcado es que la obediencia media siempre va a ser desobediencia. Aunque algunos allá crean de que no, pero es que yo me echo una oración allá, no voy a la iglesia, lo siento, pero esa es desobediencia. Es desobediencia a Dios, y algunos no quieren entender que debido a la desobediencia de estos hombres fueron quitados, sus reinos fueron destruidos, y el pueblo de Israel fue vez tras vez disciplinado por haber confiado más en su fuerza, sino depender del Señor. Versículo 19.
Vean lo que dice el versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Haruz de Jadba. Vemos aquí que era un joven, 22 años, no era muy viejo para reinar. Sin embargo, ¿por qué es importante recalcar la edad? ¿Por qué los escritores siempre recalcan la edad aquí de estos reinos o de estos reyes? Es importante porque la sucesión de un reinado podría ser acciones buenas o acciones malas de estos jóvenes que reinaban. Ya vamos a ver Josías de cuántos años empezó a reinar. Yo he recalcado algo aquí a los jóvenes, que las cosas malas que los padres hacen no deben de aprenderlas. Y aunque se enojen los padres que me puedan escuchar inclusive por este medio, los hijos no deben de imitar las cosas malas que los padres hacen. Y denme una cita bíblica, hermano, acerca de esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, si no con derecho a corrección. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Ahora, ¿los padres de familia son autoridad? Sí, pero ¿en qué deben de someterse? En todo lo que es bueno. Lo que es malo no lo deben de aprender. Entonces, y puede decir, no, pero que mi papá me puede disciplinar. Sí, pero no importa. ¿A quién es que servimos nosotros? Pablo dice en los Gálatas en el versículo 6 y 7, si yo sirviera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si nosotros somos siervos de Cristo y seguimos a Cristo, entonces debemos de pararnos firmes en cuanto a las cosas correctas delante del Señor. Ahora, estoy diciendo de que los hijos se vayan a golpear contra los padres, tampoco. Recordemos el versículo que dice Pablo a los efesios: hijos, honren a su padre y a su madre. Un padre puede ser malo, y porque es malo no significa que el hijo va a deshonrarlo. Esto también hay que hacer un equilibrio en cuanto a esto. Al final, ¿saben quién sale ganando? El hijo sale ganando. Sale ganando el hijo, y esto ténganlo por cierto de que es una bendición de Dios cuando un hijo aprende a respetar y a honrar a sus padres. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este Amón era joven, pero miren en el versículo 20, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Ahora, ¿por qué hizo lo malo? ¿Por qué hizo lo malo? Porque aprendió lo malo de sus padres. Vean en el versículo 20, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Ahora, dos cosas bien interesantes aquí. En primer lugar, los padres deben de saber qué es lo malo que están haciendo delante de los hijos. En primer lugar, los padres deben de saber lo malo que están haciendo delante de los hijos. Porque si lo están haciendo, tarde o temprano los hijos van a aprender. ¿Y qué quieren ustedes de padres? A veces los padres quieren ver buenos hijos, pero las conductas son inadecuadas. A veces el padre le dice al hijo, andate para la iglesia, pero él no viene. Entonces, ¿qué hace el hijo? No voy. Sencillo. Entonces, pareciera incoherente algunas actitudes, y hay muchas cosas que podríamos hablar en cuanto a la vida práctica de la iglesia. Pero es bien interesante, por ejemplo, el hecho de que un niño esté en la escuela dominical y el padre de familia vaya a verlo. Eso es una conducta mala del padre. Y ya van a ver por qué estoy diciendo esto. Los hijos no deben de aprender, y vuelvo a repetir esto, no deben de aprender las malas actitudes de los padres. Manasés hizo lo malo,
probablemente solo vio cosas malas en Manasés. Manasés de hecho fue un rey muy malo, muy malo. Y lo vemos aquí por el testimonio que el escritor dice acerca de él. Ahora, ¿estaba obligado Manasés, Amón, a hacer lo que su padre hizo? No, y aquí es donde está el asunto importante de la responsabilidad de los seres humanos. Desde Adán hasta el día de hoy, cada uno de nosotros es responsable de nuestra actitud como creyente. Usted no puede acusar a su padre, no puede acusar a sus líderes, no puede acusar a su vecino, no puede acusar a su hermano de sus malas decisiones. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios. Y aquí Amón también era responsable. Si es verdad, Manasés no fue un buen rey, no debió de haberlo hecho. Ya vamos a ver a Josías. Josías no actuó de la misma manera como su padre. Y Josías era hijo de Amón. Pero ya van a ver ustedes cuál es la diferencia. Entonces, ¿quién marca la diferencia? No es, hermano, y nosotros, otra cosa importante que debo de decir es que los creyentes no debemos de ser imitadores de otros creyentes. Y en este sentido, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con el Señor. Entonces esta relación debe determinar mi caminar diario con el Señor. Si yo por eso es que el día sábado 31 estaba diciendo algunas cosas en cuanto a buscar, porque generalmente nosotros vemos hacia los demás, pero no vemos hacia nuestro interior. Y es aquí donde nosotros necesitamos mirar nosotros mismos, autojuzgarnos para poder caminar de una manera correcta delante del Señor y no estar mirando hacia los extremos. Ahora, el problema de las malas conductas y las actitudes de los creyentes casi es siempre esto: estamos viendo hacia los demás y no debemos de, por ejemplo, si un creyente está caminando mal, tenemos dos opciones nosotros. Número uno, decírselo en privado, y número dos, orar por él y no mirar lo malo que está haciendo y nosotros continuar con nuestra vida cristiana. Esto es muy interesante. Ahora, Amón no fue un buen rey porque tomó las cosas malas de su padre. Y esto es lo que necesitamos aprender nosotros hoy. No debemos de imitar las conductas malas de otros creyentes. Fíjense que de repente a nosotros se nos ocurre algunas cosas que otros hacen. Imitemos lo bueno, pero no lo malo. Seamos imitadores de lo que nos beneficia o nos edifica, pero de lo que no edifica necesitamos desecharlo, porque al final, a la larga, cada uno de nosotros entregará cuentas delante del Señor en el tribunal de Cristo. Y ahora es bien importante esto. Es verdad que muchas veces como creyentes, y Pablo lo enseña en los Gálatas en el capítulo 6, que nosotros necesitamos ayudarle con las cargas que otro hermano tiene. Pero saben que al final Pablo dice, ustedes deben de reconocer que deben de ayudarle a las cargas de los otros, pero ustedes también deben de entender que cada uno tiene su propia carga y debe de lidiar con esas cargas que tiene. Ahora, es importante ver esto porque Amón, según el testimonio del escritor, hizo lo que no era correcto. Veamos lo que hizo entonces. Lo que no era incorrecto, lo que no era correcto. Versículo 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos y a los cuales había servido su padre, y los adoró. Entonces, ¿cuál fue el problema? Idolatría, desobediencia. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el versículo 21? Miren, anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Vemos la costumbre o los malos ejemplos, imitar los malos ejemplos de otros. Es de lo que estamos hablando. Vemos también que era muy idólatra, y en el versículo también dice, no solo, miren, una cosa es idolatrar algo y otra cosa es servir ese algo.
Porque, por ejemplo, no estamos hablando, aquí estamos hablando de altares, estamos hablando de lugares altos, estamos hablando de imágenes. Ahí vienen unos hermanos nuevos, podrían alguien ayudarles. Entonces, vemos aquí cómo los creyentes podemos desviarnos también hacia otras direcciones. Aquí nosotros podemos hablar, por ejemplo, de una idolatría distinta. Los hijos, el trabajo, la casa, los afanes de este mundo, y aún nosotros mismos. El de ponernos el yo puede ser idolatría. Ahora, qué interesante es que se nos muestra aquí la conducta de estos hombres. ¿Saben para qué? Para que nosotros aprendamos. Y quiero decir un principio importante que necesitamos aprender aquí. Cuando nosotros seamos desobedientes delante de Dios, Él tendrá un trato específico con cada uno de nosotros. Yo no sé por qué muchos creyentes no quieren tomar esta palabra en serio. Porque si vemos aquí, ya van a ver qué hizo, por ejemplo, Dios con este Amón. Algunas veces nosotros hemos dicho, bueno, el Señor va a estar siempre contigo cuando tú quieras caminar con Él, pero cuando no quieras, Él siempre va a estar ahí. Pero no es el problema Dios. ¿Quién es el problema? Somos nosotros. Y Dios estaba viendo una pregunta que hacían en las redes sociales. Yo soy muy curioso. Hay una página cristiana que dice, bueno, ¿por qué Dios permitió que muriera tanta gente en la batalla en Canaán? Cuando los israelitas entraron a Canaán y murieron tantas personas. ¿Por qué permitió Dios que muriera tanta gente en el tiempo de Noé? Bueno, ¿cuántas personas murieron? Todas, solo 8 se salvaron. La pregunta que ahora vengamos nosotros y respondamos. ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos disciplinados realmente? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Fíjense que en el tiempo de Noé, la gente fue desobediente a Dios en no querer escuchar el mandato de Dios. En el tiempo de la batalla de los judíos con Canaán, Canaán era la tierra que Dios había prometido. Y esos pueblos pudieron haberse doblegado y no morir. Sin embargo, batallaron con el pueblo de Israel y murieron. ¿Recuerdan ustedes qué hizo Dios con Nínive? ¿Recuerdan? Mandó al profeta Jonás, y Jonás iba como aquel bravo, diciéndole: el Señor ha dicho que va a destruir todo y va a traer todo de aquí de Nínive, arrepientan de esto. Y después se sentó allá en la lomita a ver cómo Dios destruía y se enojó con Dios. Ahora, pero recuerdan que el pueblo, aún hasta los animales pudieron en ayuno. Ven la actitud. Dios puede cambiar nuestra historia, hermanos, si nosotros realmente cambiamos de manera de pensar. Dios puede cambiarlo. Ahora, muchos de nosotros somos disciplinados vez tras vez por nuestra misma manera de pensar y que somos desobedientes. Este Amón siguió los malos ejemplos de los padres, y vean lo que dice el versículo 22. Dice el versículo 22: y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Otro problema. Por eso nosotros insistimos, hermanos, no deje a Dios. Dios jamás lo va a dejar. Si usted es salvo hoy, si ha puesto su confianza en Cristo Jesús, que Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, todos los pecados fueron pagados en la cruz. Colosenses 2:13, estando muertos en nuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Todos los pecados. Pero eso no significa que no somos transgresores de la ley de Dios.
que no pecamos en nuestra vida cristiana. Y si hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos salvos. Y esa salvación no se pierde, porque Dios le ha dado como un regalo a todos. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando dejamos a Dios, Dios entonces va a actuar en nuestra vida. Y esto es lo que queremos nosotros, librar a cada uno de los creyentes de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es dura, hermanos. Y algunos podemos decir con propiedad, duele cuando Dios nos disciplina a cada uno. Se lo digo yo. ¿Y saben qué? Dios pega donde más le duele. Dios pega donde más duele. Ahora, yo no los estoy amenazando y no quiero que ustedes estén tristes por esto. ¿Cómo debemos de recibir la prueba y la disciplina? Con gozo y alegría. Dice Santiago de que cuando estés en diversas pruebas hay que recibirla con gozo. Con gozo. ¿Por qué? Y yo ahora entiendo por qué Santiago dice esto. Porque si yo soy el transgresor y yo he abandonado al Señor y yo soy el culpable, entonces ¿por qué debo de entristecerme? Debo de entender, yo te fallé, soy yo el culpable, entonces merezco esto y debo de recibirlo con alegría. Así es que como funciona la vida cristiana. Miren ¿qué hizo? Dice la palabra dejar es, yo no sé cómo se sentirían las mujeres que están aquí si los esposos las dejaran. Bueno, yo creo que Dios, nuestro Padre, se entristece. ¿Cómo creen ustedes que estaba aquel padre cuando el hijo pródigo se fue? Estaba contento. Y sin embargo no anduvo detrás de él. Esperó. Y Dios así hace. Cuando un creyente anda fuera de la comunión con el Señor, Él lo deja. Y lo va a dejar. Es más, a este hombre permitió que lo mataran. Y lo mataron la propia gente. La gente que estaba alrededor de él. Y Dios puede usar, de hecho, todas estas cosas en la vida de un creyente. A veces en nuestro trabajo, hermanos, no crean que de balde están aquellos que nos acusan y nos acechan a cada momento. Dos cosas pueden pasar. Uno por disciplina y otro por prueba de Dios. A ver hasta dónde podemos resistir. Pero este hombre había dejado a Dios y no solo eso, y no anduvo en el camino de Jehová. Ahora, qué importante es esto, hermano, porque esto me recuerda a mí que a Dios le interesa que nosotros andemos en comunión con Él. Cuando dice caminar, está hablando de que en nuestro caminar diario con el Señor, yo debo de andar en comunión, haciendo la voluntad de Él. ¿Y cuál es la primera voluntad de Dios, hermano, en nuestra vida, creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la? Y quiero hablar de esto un poco, porque a veces nosotros nos despistamos. Creemos de que andar en la voluntad de Dios, en primer lugar, es hacer un montón de cosas. Y no es eso. ¿Saben qué dice Hebreos? Dice, sin fe es imposible. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, necesito andar en comunión con Él por fe. Debo depender de Él. Y entonces Él hará muchas cosas a través de mí. Porque nosotros somos instrumentos. Nosotros llamamos, como el hermano Veda allá en Colorado, somos esas vaginicas que usaban para orinaderos. Solo somos eso. Pero ¿son útiles las vasijas? Claro que sí, son útiles. Pero ¿por qué Dios nos llamó así? A través de Pablo. Porque lo vil y menospreciado de este mundo llamó Dios ¿para qué? Ahí está el asunto. Usted puede ser, hermano, como esa vacinica que usan para orinar, pero esa vacinica puede ser usada para un buen beneficio para los demás. Pero solo si es posible si andamos en dependencia del Señor. Si en nuestro caminar diario dependemos del Señor, entonces el Señor hará muchas cosas a través de nosotros. No es que nosotros vamos a hacer tantas cosas
y entonces vamos a agradar a Dios. Esta es la religión, esto es lo que vende la religión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gracia, hermano, no estamos hablando de libertinaje, de licencia, estamos hablando de santidad también. Esta iglesia jamás ha predicado que la gracia es libertad para pecar. Nunca hemos predicado eso. Al contrario, ser santos, dice Pedro, porque yo soy santo. Y santidad tampoco es aquello de como mucho, la camisa manga larga y todo esto. La ropa tiene una buena presentación, pero no es esto. Es el apartarme para Dios. Es el tomar las buenas decisiones para caminar en dependencia del Señor. Eso es santidad. Eso es lo que la gente no ha entendido todavía. Por ejemplo, usted ahora está aquí porque quiso santificarse para el Señor. Eso es santidad. Tomar una decisión para venir y congregarse es actuar en la voluntad de Dios, porque ¿qué dice Hebreo? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es parte de la santidad. Ahora, este hombre en su camino, en su vida práctica, dejó a Dios totalmente. Y vean lo que sucedió. Versículo 23. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que Dios no estaba ahí cuando estaban pasando esto? Claro que sí. ¿Y por qué lo permitió? Ya vimos las causas. Vimos el problema que tenía el rey y por la cual Dios estaba actuando. Dios puede usar a cualquier persona, hermano, para disciplinarnos a nosotros también. Me llama mucho la atención de que el mismo problema del padre de Manasés, él fue... Sí, exacto. Pero Manasés reinó 55 años. Entonces, muchas veces me he oído decir que Dios es soberano, y Dios no tiene por qué cuestionar. Pero sí me llama mucho la atención que a este amor solamente lo dejó reinar 2 años. Y el otro 55 años. Sí. Y voy a responderle un poco con el contexto que tenemos aquí. De hecho, el pueblo de Israel estaba ya desgastado en cuanto a esto, a la idolatría, y el pueblo de Israel estaba viendo más a los ídolos, habían dejado a Dios y era muy peligroso. Y sobre todo para Judá, porque Judá, recordemos que si Judá se pervierte y se es inclinado más a todo esto, de hecho Dios los iba a disciplinar. Pero también hemos visto algo bien importante en toda la historia, que siempre hubo un remanente que siempre caminaba en dependencia del Señor. Y con esto Dios iba tratando. Ahora, si este Amós lo hubiera dejado Dios, quizás el pueblo se hubiera perdido todo. Entonces, la idea de Dios de quitarlo tempranamente era preservar ese remanente que estaba fiel y levantar a un nuevo rey que sí iba a ser un rey muy bueno, y aunque tenía los malos ejemplos. Porque solo leamos, por ejemplo, el versículo 1 del 22. Miren el 22, dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su padre su madre fue Gedida, hija de Adai de Boscar. Y versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Dónde creció Josías? Josías. ¿Dónde creció? Allí junto con Amón. ¿Y por qué este era distinto y Amón no pudo hacer la diferencia? Y con los poquitos años, precisamente por la perversidad. Y Dios, hermano, y aquí es donde está el principio que necesitamos aprender: Dios siempre va a raer la perversidad de los creyentes.
Y esto ténganlo por cierto ustedes. Y aún estos vivían en la ley. Estos vivían en la ley. Y lo que estamos viendo, que los siervos toman sus manos y matan al rey. Ahora, ¿era lícito hacer esto? No era lícito. Ya van a ver que les pasó también a los siervos. Y entender que en la ley no era lícito que un siervo matara al rey. De hecho, Dios era el que encargaba de él. Pero Dios permitió esto para quitar la perversidad y levantar a un nuevo rey que fuera muy bueno. Y vemos a Josías ahora actuando con el pueblo, con Judá. Pero el propósito es que el pueblo no se perdiera con la idolatría y que no dejara el camino. Miren, dice el versículo 2 que el versículo 2 es clave aquí del capítulo 22. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha. O sea, era recto. Este era un hombre recto. Ahora, por eso es que inicié, y aquí es donde los jóvenes deben de aprender. Por eso yo no sé si a ustedes, véanlo ahí en la palabra, hermano. Los jóvenes que están aquí, aprendan. Si son rectos delante del Señor y guardan cada uno de los mandamientos que el Señor, no estoy hablando de la ley, estoy hablando de los mandamientos en la gracia, o de la ley de Cristo, Dios va a bendecir sus vidas. Vean aquí Josías reinó 31 años, empezó a los 8 años. De hecho, no empezó solo, porque Josías era un joven que estaba bajo tutores, como era la costumbre en Israel. Y los tutores, y aquí es interesante hablar de los tutores, y vamos a hablar un poco de esto, porque en la vida de la iglesia también hay tutores que necesitamos ser cabales en la enseñanza, para que nuestros jóvenes, niños, niñas, no se pierdan haciendo cosas que no deben. Y ahora digo algo bien importante: esta iglesia ha tenido consejos para jóvenes, adultos y niños a diestra y siniestra. Y cualquiera que se desvíe haciendo lo que no conviene es responsabilidad de cada quien. Ahora yo quiero decir algo: si tú te sales de la comunión con el Señor, no por eso, hermano, te sientas ¿cómo puedo decir? Sí, lo más desechable. No, ojo, cuando te sientas así es el momento de restaurarte a ti mismo. No esperes que el pastor o que otro hermano te venga a restaurar. No, eres tú mismo. ¿Y sabes cómo lo hace uno? Autoexaminándose y poniéndose de cuentas con el Señor, y vamos adelante. Porque los creyentes podemos caer otra vez en el error de estar acusando a los demás. Todos pecamos, hermanos. Todos pecamos. Yo peco de otra manera, tal vez no a la manera de los jóvenes o a la manera de los ancianos. Sí, pero peco. Y lo digo con propiedad: este servidor también peca. Porque también hay líderes que se paran al frente creyendo de que son santos y puros y que no pecan. Desde ese momento ya pecaron. Entonces, hermanos, ojo con esto. La vida cristiana es de altos y bajos, pero cuando estamos en los bajos hay que restaurarnos y levantarnos. No hay que quedarnos en la lona. Siempre tenemos, mientras tengamos vida. Pero eso sí, eso no significa que las consecuencias no las vamos las consecuencias van a venir. Yo no les puedo mentir a los jóvenes que vivan la vida loca y después no van a venir las consecuencias. Claro que sí, claro que sí. Vean en el versículo 24 del capítulo 21, dice: entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, quiero solo terminar con este capítulo y empezamos al 22, porque hay una cosa importante en estos versículos que acabamos de leer, 24 y 25. En el 24, hermano, ¿quién puso al rey Josías?
Pregunto hermano, ¿están listos ustedes para elegir sus líderes? ¿Creen ustedes que el pueblo había visto? Josías apenas era de 8 años. 8 años. Pero aquí hay algo bien interesante. Josías estaba bajo tutores muy buenos. Y cuando los niños, los jóvenes están bajo tutores buenos, déjenme decirles que van a dar buenos frutos. O van a llevar buenos frutos. Van a ser buenos líderes. Yo esperaría que el Señor obre con los jóvenes, con nuestros jóvenes, y de los jóvenes se levanten buenos líderes. Porque nosotros vamos de paso. Yo le decía al hermano Jorge que necesitamos más líderes en la iglesia a fin de que tengamos una riqueza de enseñanza ahora. Y ya el hermano ha tomado la decisión que el hermano Aníbal y el hermano Tony van a empezar a enseñar ya aquí a la iglesia. Y qué bueno, porque esto me indica a mí de que el Señor va a necesitar otra gente también por allá atrás. Nosotros, le decía yo, vamos de paso. Si el Señor nos quita en cualquier momento, nos vamos con el Señor. Necesitan haber líderes que puedan responder a la iglesia y que no respondan a sus deseos, como dice Pablo, porque vendrán tiempos cuando la gente ya no va a querer escuchar la verdad, sino cuentos de viejas, cuentecitos, novelas. Dice la nueva versión internacional, novelería, dice la nueva versión internacional. Es decir, no estamos para contarles cuentos nosotros a los hermanos, estamos para decirles la verdad. Pero hermano, aquí es donde es interesante esto. ¿Cuánto de la iglesia está apta o quieren escuchar realmente la verdad? Vean ustedes cuántas sillas están vacías aquí. Y no es porque no se les diga el sábado. Se les dijo, se les volvió a recalcar el domingo, y todo el 2017 les ha estado recalcando que la presencia de los creyentes, el compromiso con el Señor es tan importante porque a Él le interesa. Pero muchos todavía quieren seguir vacilando con esto de no querer congregarse. Ahora yo pregunto, ¿será que los domingos los demás que vienen son realmente ovejas o son machos cabríos? Bueno, esto deberían de preguntárselo cada quien, porque a mí me interesa la salvación. Yo estoy seguro delante del Señor. Ustedes necesitan estar seguros también. Con el hermano Bel yo le dije al hermano, cuando uno predica, se da ¿cómo se llama? Da por hecho de que la gente ha entendido, y no es verdad. Y yo aquí lo puedo ver en la iglesia. Hay mucha gente que no sé, ponen achaque el horario, ponen un montón de cosas, pero no es el horario. El problema está en nuestro corazón. Aquí, la desobediencia de los creyentes es esto. Yo sé que hay muchos creyentes que no pueden estar por su compromiso, y no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que pudiendo estar, no lo hacen. No lo hacen. Ahora, yo hoy estoy con el hermano en un dilema que como tuvimos una semana, bueno, el Señor nos dio tanta fortaleza en Colorado que ya yo no sentía cansancio. Me costaba 3 de la mañana y a las 6 ya estaba de toque otra vez. Y ahora aquí solo quiero pasar como que estoy débil y me siento solo dormido, quiero pasar. Me siento cansado. Y de paso que ya estamos trabajando, pues. Ya estamos en el trabajo, pero aquí es donde necesitamos, hermano, tomar compromiso cada quien. Esta es una relación personal, cada quien con el Señor. Pero el pueblo, después de que los líderes matan al rey, que no era lícito, pero que Dios lo permite, si ustedes notan aquí, el rey deja a Dios, abandona a Dios, entonces Dios lo deja en libertad. Entonces vienen los líderes, matan al rey, y viene el pueblo, matan a los líderes. Y ponen a un nuevo rey. Y empezamos el capítulo 22. En este capítulo 22 vamos a ver, está dividido en 4 partes. Josías reina sobre Judá. Josías se prepara para arreglar el templo. El libro de la ley es encontrado.
y el juicio para Judá y bendiciones para Josías. Ve, aquí vamos a ver algunas cosas muy interesantes. No sé si lo vamos a terminar este capítulo, pero vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca del reinado de Josías. Entonces, en primer lugar, vemos que el reinado de Josías es recto delante de Dios. Versículos 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y estuvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Su reinado fue largo, aunque no tanto como el de su abuelo Manasés. Ya la hermana Araceli decía un poco acerca de esto. Su abuelo Manasés reinó mucho más, pero sin embargo fue un tiempo muy bueno en su reinado. Quiero decir algo bien interesante aquí, porque a mí me gusta hablar de la familia cuando vemos aquí esto, porque hermanos, en la familia es cuando hay una gran responsabilidad. Las madres que no tienen a sus esposos aquí son responsables de enseñar y guiar a sus hijos, porque es la primera iglesia que tienen en la casa. Entonces ellas son las que tienen la dirección espiritual y la responsabilidad de hacerlo. Fíjense aquí, ¿por qué no se menciona a sus padres y no a su madre? Así es, muy interesante. Apretamos, hermano. Las mujeres, los hombres estaban encargados a veces de ir al trabajo o hacían otras cosas, y la madre era la que se encargaba de la enseñanza. ¿Recuerdan a Timoteo? ¿Quién le enseñó a Timoteo? La mamá y la abuela eran las que estaban encargadas de esto. Ojo, casi esta iglesia hay más mujeres que hombres. Si los hombres están aquí, entonces somos nosotros los responsables de guiar esa primera iglesia que el Señor nos ha entregado, porque somos sacerdotes del hogar. Y en circunstancias, las mujeres que no tienen sus esposos dentro de la iglesia, son ellas las responsables de tutorear a sus hijos. Esta es la primera responsabilidad que Dios da. Ahora, es tan importante que su madre, fíjense que el nombre de la mamá significa amada de Dios. Eso significa, dice Jedida. Y nosotros, si nosotros decimos Jedida, ¿qué entendemos? ¿Qué Jedida está la mujer? ¿No le gustaría ponerle a una hija a usted así, Jedida? Bueno, nosotros decimos Hedionda, es un sinónimo, pero Jedida, eso significa, como es un nombre hebreo, su nombre significa amada de Dios. Esta madre tuvo mucha influencia en la formación de Josías. Es decir, imagínense que Amón estaba encargado de todo el reinado, se había desocupado de sus hijos, pero esta mujer instruyó y puso los tutores correctos. Qué interesante es esto. Yo quiero llamar la atención a esto. Este año tenemos planes, y si Dios nos permite que Dios haga conforme a su propósito, abrir un instituto en San Miguel. Yo retaba a las maestras en una reunión que tuvimos la vez pasada y les decía: ustedes, maestras de escuela bíblica, tienen hijos adolescentes ya que pueden estar en el instituto. Pónganse el reto. Si ustedes no son capaces de enseñarles o tutoriarlos en la casa, pues entréguenlos al instituto y vamos a encargarnos nosotros de enseñarles las doctrinas fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la base doctrinal a temprana edad es bien importante. Quiero llamar la atención a lo siguiente también. El trabajo que las maestras de escuela bíblica hacen allá atrás es tan importante. Y ustedes, y yo felicito a las maestras. ¿Saben por qué? Porque el hermano Jorge y yo pasamos a ver exámenes con Grete. A Grete le preguntamos: Grete, ¿qué te enseñaron? Y ella es como una esponjita y dice exactamente lo que le han dicho. Pero quiero decirles, hermanas, que no están mal evaluadas, porque lo que ella enseña, cuando se le pregunta, es
lo que necesitan escuchar los niños allá atrás. Y yo aplaudo eso, yo lo aplaudo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque ese es nosotros le hablábamos con el pastor allá en Cristo y le decíamos, necesitan los niños aprender el Evangelio, necesitan. ¿Ustedes creen que los niños, así como van en la escuela bíblica, en ese ritmo que llevan la enseñanza, al final, hermanos, vamos a tener, no cabros, vamos a tener ovejitas? Y qué bueno que sus hijos estén salvando allá atrás. Yo le he dicho varias veces, yo quise o hubiese querido estar en una enseñanza como esa y no lo tuve. Y sin embargo, el Señor me ha traído hasta este lugar, hasta este punto. Y he aprendido mucho de toda la enseñanza que he recibido. Pero un principio importante que aprender, hermano, los niños son el futuro de nuestras iglesias. Sí, y debemos de verlo así. Debemos de trabajar con ellos de tal manera que sea seria y responsable. Porque si los niños aprenden bien la doctrina, ustedes creen que no van a tener muchos problemas como los tenemos nosotros hoy, pero van a saber cómo enfrentar los problemas. Y esto es lo que necesitamos. Yo les he preguntado como iglesia, ¿saben? No es que tengamos problemas nosotros como creyentes, el asunto es cómo enfrentar los problemas. Y la mayoría de nosotros fracasamos en nuestros problemas porque queremos enfrentarnos en nuestra fuerza y no en el poder del Señor. Este es el problema. Queremos caminar en nuestros esfuerzos y esto también es idolatría y no depender del Señor. Caminar por fe en el Señor. Eso es lo que necesitamos. Ahora, tuvo grandes tutores que le enseñaron junto con su madre la fe en Dios. En el versículo 2, esa fue arraigada en su corazón y cuando creció no se apartó de ella. Miren, qué importante. 8 años reinando, pero imagínense ustedes los tutores del trabajo. Los tutores estaban aquí inyectando cosas correctas para que este creyente, este rey Josías no se apartara ni a diestra ni a siniestra, ni a su derecha ni a la izquierda. Se mantuvo firme en el Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos mantenernos firmes en el Señor? Este es el reto. Este es el reto. Y Pablo dice que cualquiera que quiera mantenerse firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque de hecho, hermano, si queremos ser firmes en el Señor, van a haber problemas. Yo le decía a una hermana en Cristo, hermana, si usted quiere caminar en dependencia del Señor, no quiero desanimarla, pero le van a venir problemas. Pero como creyente usted necesita seguir dependiendo del Señor y el Señor obrará en su vida. Y usted verá cómo el Señor va a hacer grandes cosas a través de ustedes. No estoy hablando como los pentecostales, porque los pentecostales de grandes cosas en otro sentido, no, grandes cosas en su vida. Grandes cosas en su vida. ¿Qué dice Proverbios 22:6? ¿Lo sabemos? Ya me parece que estoy con la iglesia de Cristo. Le preguntamos nosotros, ¿conocen la historia de Noé? ¿Conocen la historia de Adán? ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino. Cuando sea viejo no se aparte de él. Instruye al niño desde su hermano, el trabajo aquí abajo es bien importante. Las maestras de escuela bíblica deben de tener, tienen la gran responsabilidad, pero deben de tener paciencia, deben de tener tolerancia, deben de tener tacto para tratar con estos niños. Saben que hay muchos niños que a lo mejor están jugando, pero no significa que no están escuchando. Ojo, las características de los niños son así, pero al final están escuchando. Entonces necesitamos aprender esto. Tuvo una vida íntegra de principio a fin, eso es lo que dice el versículo 2. Pocos reyes lograron lo que Josías hizo.
tener toda una vida sin dejar el camino de Dios verdadero. Este es un reto, hermano. Tener una vida íntegra delante del Señor sin dejar ni un momento el camino del Señor. Ahora, esto solo puede hacerse por fe, hermano. Solo puede hacerse por fe. Porque si nosotros tratamos de esforzarnos en nuestra fuerza, creo yo que sería lo peor que haríamos. Fíjense que Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 4, quiero que vaya ahí a segunda de Timoteo. Vaya a segunda de Timoteo rápidamente. Segunda de Timoteo 4:7. Vamos a leer del 7 al 9. Miren lo que dice Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado. ¿Qué dice Pablo? Está hablando de la confianza en el Señor, está hablando de la doctrina aquí, cuando dice fe. Es importante que la fe no siempre significa la dependencia del Señor o la confianza que yo tengo en el Señor. Pablo está hablando de la doctrina. ¿Cuántos somos capaces de sostenernos en la doctrina del Señor? Pablo dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. ¿Cuál carrera y cuál batalla? Precisamente la predicación del Evangelio, la vida cotidiana, la vida práctica, pero también está hablando de la doctrina. Por eso dice Pablo, he guardado la fe, he guardado la doctrina, he sido firme en la doctrina. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 8, miren lo que dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, si usted ama la venida del Señor, usted tiene guardado una corona como el apóstol Pablo también. Entonces nosotros necesitamos estar esperando la venida del Señor, que puede ser en cualquier momento, pero el punto que quiero tratar está en el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El asunto es aquí, todos los que aman su venida, porque hermano, mientras nosotros esperamos la venida del Señor, ¿qué necesitamos hacer entonces? Mantenernos firmes en el Señor, caminar en dependencia del Señor, seguir sirviendo al Señor. Que me caí, está bien, me levanto. ¿Qué dice en Proverbios? ¿Cuántas veces se cae el justo? ¿Y cuántas veces se levanta? Yo no sé si ustedes creen en esta promesa, pero yo la creo. A mí me ha pasado, hay veces que he estado derrotado, pero el Señor me ha dicho, levántate, no te quedes ahí. A veces el peor enemigo en nuestra vida cristiana somos nosotros mismos. Pequé, soy inútil, no sirvo para nada, y empezamos a meternos cosas en vez de decir, pequé, Señor, te lo confieso, hice esto, pero quiero restaurarme en mi comunión contigo, te lo confieso y vamos adelante. Esa es la actitud de un creyente, no es una actitud de que, y por eso es que muchos se van al mundo a hacer lo que les da la gana y después vienen las consecuencias, como le pasó a este rey. Versículo 9, procura venir pronto a verme. Y quiero, versículo 10, miren lo que dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Hermano, ¿nos van a desamparar algunos? Sí, nos van a desamparar. Algunos nos van a dejar en nuestro caminar diario. Gente nos va a despreciar, pero esto no debe de desanimarnos. Miren lo que dice Pablo, amando este mundo. Mucha gente de la iglesia se va a ir por amor al mundo, pero no nos debe de preocupar a nosotros. Nosotros debemos de continuar caminando, manteniéndonos firmes en la doctrina y no fluctuando. Dice el versículo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo,
y de los libros y mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos te pueden abandonar, hermano, pero hay alguien que no te va a abandonar. Es el Señor. Y esto no lo debemos de olvidar, porque muchas veces nosotros creemos, si yo dejo al Señor, Él está siempre ahí dispuesto. El problema no es Él, el problema soy yo, pero Él siempre va a estar ahí. Ahora, ¿por qué es importante retomar en la vida del apóstol Pablo? Porque Pablo, hermano, estaba para morir ya. Pero ¿cómo estaba Pablo? Estaba gozoso. Pablo dice, peleado la buena batalla. Ahora, ¿nosotros hemos peleado la buena batalla o no hemos empezado todavía? Y si no hemos empezado, hay que empezar. Hay que empezar. La carrera, hermano, que nos espera, una carrera de muchos tropiezos, de muchos males, y sin embargo, algo que es una promesa en la vida de nosotros es que el Señor estará con nosotros, aunque todos los demás nos abandonen. Y esta es una promesa. Tus amigos, tus vecinos, aún los mismos hermanos te pueden abandonar, pero el Señor jamás te va a abandonar. Jamás. Y esto es importante. Y Josías retomamos este tema porque Josías se mantuvo firme en el Señor, como lo fue Pablo en el ministerio. Y Pablo predicó el evangelio, no tuvo problemas. Tuvo muchos problemas físicos, problemas con el sistema, problemas, pero él siempre fue a la gente a predicar el evangelio. Ahora, a pesar de los problemas que tengamos nosotros, necesitamos siempre predicar el evangelio para que otros también sean salvos como nosotros. No seamos tacaños con el evangelio, hermano. Hay que entregarlo a la gente, hay que predicarlo a los demás. No tengamos miedo. El Señor obrará en la vida de cada uno de nosotros. Quiero quedarme aquí con esto porque ya no tengo tiempo, pero lo que podemos aprender, hermano, 5 cosas importantes. Número 1, desobediencia trae disciplina. No olvidemos esto. Y la obediencia media es desobediencia y es pecado. Número 2, la tutoría de los padres, de los maestros es muy importante desde la temprana edad. Este rey, van a ver ustedes qué cosas hizo. Restauró el templo, restauró las ceremonias en el templo, hizo muchas cosas, no lo quiero adelantar, pero hizo cosas muy buenas. Lo vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Pero otra cosa interesante también, hermanos, necesitamos seguir dependiendo del Señor. Él no nos deja, pero si nosotros lo dejamos, esperemos el vuelto, porque ahí viene. Esto es muy importante. Y ojalá que la iglesia este año pueda aprender de que necesitamos ser obedientes a Él, para tener una firmeza doctrinal y que no podamos fluctuar en nuestra vida cristiana. La vida cristiana debe de vivirse, hermano, así como hemos creído en el Señor, por fe, viviendo un día a la vez, un día a la vez. Y el Señor, van a ver cómo obrará en la vida de cada uno de nosotros. Hermano,